he saludado. Vamos entonces a tener un tiempo de estudio bíblico. Los niños pueden pasar aquí al segundo piso, ya están los profesores trabajando con ellos, y los demás entonces nos quedamos aquí para tener un corto estudio bíblico. Aquí en la pantalla ya aparece el texto, Daniel 12:3, es el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Texto muy bonito, una promesa que hace parte pues de la temática del día de hoy, de resplandecer o ser luz. Es un texto bonito, ¿cierto? Un texto especial, pero es un texto extraño porque está dentro del libro de Daniel, que es un libro bastante extraño, sobre todo la parte de las profecías y de las visiones. Y dentro de todas esas visiones, dentro de toda esa profecía está este texto, y es complejo, es complicado estudiarlo, es complicado entenderlo a plenitud, porque pues todo lo que es escatología y profecía pues está lleno de muchos símbolos y de muchas cosas, frases sueltas y ideas que a veces no entiende uno mucho. Entonces es un texto complicadito. Entonces vamos a ir haciendo como algunas aclaraciones para ir encontrando qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, como decía, es una profecía. Todo el capítulo 11 y 12, desde el capítulo 10, 11 y 12, es toda una sola visión, una sola profecía de los tiempos finales. Eso es claro. El versículo 1 entonces dice, del capítulo 12, versículo 1, dice que cuando llegue ese tiempo final, y empieza entonces a dar algunas características de esos tiempos finales, y en ese contexto es que está entonces ese texto. Entonces es una promesa dentro de una profecía. Es una profecía, entonces significa que es algo futuro, es algo que va a suceder más adelante, y es una promesa, es algo que está para nosotros también. Pero es complicado ya desde ahí, ¿cierto? Está dentro de una profecía, una promesa, y vamos entonces a mirar. El contexto es un contexto de persecución, de confusión, de inmoralidad. Es un contexto de lo que viene diciendo el texto en los versículos anteriores, es que es una persecución cual nunca la ha habido antes, es un sufrimiento y un momento de violencia tan fuerte que nunca lo ha existido para el pueblo de Israel. Entonces eso es un poco el contexto: persecución, confusión, porque no saben quién es quién. Dice el versículo, el 11:32, Daniel 11:32 dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo de Dios iba a estar siendo confundido, iba a estar siendo seducido por este personaje que se iba a levantar y iba a estar seduciendo a algunos, y muchos iban a ser seducidos por eso. Pero la promesa está que los hijos de Dios, o los que conocen a su Dios, se iban a esforzar y actuar a favor de su Dios. Entonces es un momento de confusión, es un momento de angustia, de inmoralidad. Dice el verso 12:10, capítulo 12:10, dice: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, es un contexto inmoral. Los impíos seguirán en su carrera de inmoralidad y no van a entender lo que está sucediendo, pero aquellos entendidos sí van a poder comprender. Es un contexto de persecución,
dice, versículo 11:33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Eso es todo lo que incluye la profecía. Se va a levantar un personaje funesto que va a venir y que va a tomar y que va a suplantar todo el sistema de sacrificios allí, pero va a hacerlo de una manera solapada, va a venir a seducir y va a haber violencia y va a haber persecución contra los hijos de Dios. Y lo peor no es esto, no solamente la persecución, sino que muchos van a morir. Muchos van a ser seducidos y van a ser confundidos, y muchos van a morir, van a caer en medio de esa persecución y en medio de ese tiempo de angustia, cual no lo ha habido nunca antes. En ese contexto es que se da esta promesa. Entonces ahí uno preguntaría, bueno, ¿cuántos quieren reclamar esta promesa? En las Biblias aparece, las Biblias que vienen resaltadas, las promesas, viene resaltada esa como una promesa de Dios para nosotros. Lo que pasa es que cuando uno empieza a mirar como un poquito y ya como que no le gusta mucho la promesa de resplandecer. Porque lo otro que dice es que el versículo 2, Daniel 12:2, dice que hay quizás un momento de muerte y resurrección. O sea, esa promesa es para después de que haya pasado todo este sufrimiento y quizás muchos hayan muerto. Entonces la promesa es que después de que haya muerto en ese sufrimiento, en esa persecución, en esa angustia, entonces ahí viene, ahí sí esa esperanza, ese consuelo de que la persecución no es el fin. Como decía hace un momento, es un contexto y es un texto muy extraño, pero Jesús lo tomó. En Mateo 24, Jesús toma esta profecía, toma estas palabras, las toma algunas literales, amplía un poquito el significado, explica un poquito algunas cosas, y entonces pues ya ahí uno sí tiene un poquito más de ayuda, porque lo de Daniel sí queda uno un poquito medio perdido, porque uno no sabe pues exactamente, o hay que estudiar más bien mucho para poder llegar a comprender, y aún así es difícil poder tener una explicación exacta de esta profecía. Pero Jesús en Mateo 24:15 exactamente, toma o retoma esta misma profecía. Mateo 24:15, vamos a estarnos un momentico en Mateo 24 y 25 incluso. Dice 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y empieza a dar algunas instrucciones. Entonces Jesús toma este texto, toma esta profecía y empieza como a explicarla, como a ampliar un poquito el significado. Entonces, una de las cosas es que esa profecía tiene como varios cumplimientos. Uno, el cumplimiento inmediato, que es lo que Jesús le dice, y que es la intención inicial. Va a haber un momento de destrucción y de ataque hacia Israel y hacia la nación, hacia el templo, iba a ser destruido. Efectivamente sucedieron las cosas así como estaban profetizado. El templo fue destruido, Israel la nación como nación fue cautiva, pero no iba a ser una sola vez. Van a haber después otros ataques similares, y lo que hace Jesús es decir, no va a ser solamente en ese momento, sino que en el futuro, después del versículo 24:44, le empieza a hablar entonces ya hacia el futuro, hacia el final de los tiempos, que ya tiene que ver con nosotros. Entonces, en un comienzo la profecía es para Israel, para la nación de Israel, advirtiéndole de que a causa de su pecado y a causa de su maldad iban a sufrir la destrucción, que la destrucción iba a ser violenta, que la destrucción iba a ser con todas las fuerzas, y que incluso los justos o los entendidos, los maestros, los sabios en la palabra también iban a sufrir esa persecución, iban a sufrir la muerte. Jesús dice efectivamente lo mismo. Cuando vean esta situación, entonces no se ponga a esperar más, salga, huya, corra, escóndase, salga de esta, porque efectivamente viene la destrucción. Y 30 años después de que Jesús dijera esto, pues vino la destrucción
de la toma de Jerusalén y la destrucción de la ciudad y del templo. Entonces, Jesús, además de decirle, listo, ya se va a cumplir ahorita, a partir del versículo 44, Mateo 24, 44, ya entonces lo aplica además a futuro. Y ahí sí entonces ya entramos nosotros. Y ahora sí podemos nosotros entonces empezar a ver un poquito qué tiene que ver con nosotros. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espere y a la hora en que no lo sabe. Entonces ya aquí Jesús empieza a hablar acerca del futuro. Volviendo entonces a Daniel, la profecía de Daniel o la promesa de Daniel está para dos personas. Dice que los entendidos y los que enseñan la justicia. ¿Quiénes son los entendidos? ¿O qué son los entendidos? El significado inmediato o más cercano es los sabios, los conocedores de la verdad, o los sabios, los doctores de la ley. Pero en general significa todos aquellos que han comprendido la verdad, que han comprendido la sabiduría o que tienen la sabiduría de Dios. Y lo que vemos tanto en Daniel como en los textos de Mateo es el contraste para estos momentos finales, que van a ser momentos difíciles, momentos confusos, tanto en la persecución del pueblo de Israel, la destrucción de Jerusalén, como en el futuro. Los tiempos van a ser confusos, van a ser difíciles. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál es la actitud que deben tener los creyentes en esos momentos difíciles, angustiosos, en esos momentos oscuros? La sabiduría. Por eso entonces, tanto Daniel habla de que los sabios o los entendidos comprenderán el significado de esas palabras, de esa profecía, que dice Mateo también, dice que los entendidos o los sensatos, cuando habla de las vírgenes en Mateo 25, entonces la profecía o el mensaje de Jesús está dirigido a la actitud que deberíamos tener nosotros, que deberíamos estar pendientes o ser sabios y entender esa profecía, entender esos tiempos. Entonces, ¿para quién está dirigido esta promesa? Para los entendidos y para los sabios. ¿Qué tienen que hacer esas personas? ¿O cuáles son las características de esos sabios? Uno, conocer los tiempos. Tanto en Daniel como en Mateo, lo que vemos, el mensaje inmediato es: hay que conocer, hay que discernir los tiempos en que se está viviendo. En Daniel, como decía hace un momento, la profecía de Daniel dice que es un momento de confusión, porque unos y otros van a estar ahí como revueltos y van a estar confundiendo, van a estar hablando, e incluso, o más bien, solamente aquellos que conocen a Dios podrán apartarse de ese momento desolador que vendrá. Pero en Mateo también dice lo mismo. En Mateo dice Jesús que cuando se vean estas cosas, entonces entienda, el que lee entienda, dice Mateo 24:15. Y cuando empiece a ver ese cumplimiento, cuando empiece a ver esas señales, prepárese. Uno, el contexto inmediato, pues cuando vea que la ciudad va a ser destruida, pues usted acuérdese lo que Jesús le dijo y huya a los montes, escóndase, porque viene el momento para la destrucción de Jerusalén. Pero hacia futuro dice otras cosas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto ya no lo está diciendo del momento inmediato, lo está hablando para nuestros tiempos. Entonces, una cosa que tienen que tener los entendidos o los sabios es conocer los tiempos. Es el mensaje para Daniel, es el mensaje de Jesús,
y es el mensaje para nosotros. Entender los tiempos, porque son tiempos difíciles, son tiempos confusos, son tiempos inmorales, donde no es claro qué es qué y quién es quién. Entonces usted ve a unas personas diciendo por ahí que son Cristos y que Jesús se le apareció o que ellos mismos son el Cristo, y uno diría, pues gente muy loca, ¿quién les va a creer? Pero va usted a ver y hay una cantidad de gente siguiéndolos. Si no, por ahí el que quiera mirar o seguir a la esposa de Miranda, también tiene un montón de seguidores, que ella es la reencarnación o no sé, la esposa de Dios o la reencarnación de una cosa muy loca, pero va usted a ver y tiene seguidores. Pero como ella, hay muchos que se han levantado con enseñanzas erróneas, con enseñanzas totalmente descabelladas, pero hay mucha gente que está en eso. Entonces, uno, conocer los tiempos. Segundo, no dejarse engañar. Los sabios o los entendidos son personas que conocen, o por el conocimiento de la palabra, pues no se van a dejar engañar, porque el mensaje va a ser muy, muy confuso, el mensaje va a ser muy, muy parecido. El problema con los falsos maestros es precisamente que son maestros en el engaño. El problema con las falsas enseñanzas es ese, es que son enseñanzas, son cosas que están ahí diciéndose de manera tan sutil que usted hasta tiende a decir, esto está muy bueno, esto tiene razón. Entonces, de manera muy clara, muy solapada, muy lenta, empiezan a meterse y van confundiéndolo. Entonces, por eso los sabios o los entendidos tienen que, además de conocer los tiempos, tienen que estar atentos a no dejarse engañar. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Jesús cuando dice que estar preparados, ser prudentes. Dice que el que lea entienda, es porque ya Él nos lo advirtió. Él nos lo advirtió que iban a venir falsos cristos, que iban a haber personas haciendo señales y prodigio, engañando si fuere posible a los escogidos, dice Mateo 24. De tal manera que engañarán si fuere posible a los escogidos. Entonces, el engaño va a ser sutil, pero va a ser fuerte, va a ser contundente. Mateo 24:25 dice Jesús, ya os lo he dicho. Entonces, conste que se lo advertimos, conste que Jesús ya nos lo advirtió. La tercera característica que tienen estos sabios o entendidos es que sirven fielmente al Señor. Mateo 24:44 hasta el 50 habla de aquellos siervos. 24:46 dice, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, como el Señor le encargó. Y Mateo 25 también vuelve y pone el mismo tema en la mesa. 5 prudentes y 5 insensatas. Y el esposo tarda en venir y todos se duermen, pero las prudentes han tomado aceite de reserva. Todo esto es lo que la invitación de Jesús o el mensaje de Jesús en todos estos versículos es a estar atentos, a ser entendidos, a ser sabios, a ser prudentes, pero sobre todo en el servicio al Señor. El servicio al Señor tiene que ser de manera fiel. A mí, yo no tengo sino 37 años, pero es casi que desde que recuerdo, tengo uso de razón, me han dicho que el Señor está que viene. Ya eso, todas las profecías están cumplidas. Todo está listo, ya es que está a las puertas de aparecer. Y hace por lo menos 30 años que estoy escuchando eso. Si alguien tiene más en el Evangelio, creo que también tiene la misma experiencia. Y uno lee el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y hablaba de la venida, el momento, la aparición inminente del Señor. Ya eso era algo que estaba ahí a las puertas. Ya han pasado 2000 años y seguimos esperando. Esto tiene un problema. ¿O cuál es el problema que causa en nosotros? Que empezamos a relajarnos. Pues como dicen que viene y no viene, pues esto como que va para largo. Entonces empezamos a relajarnos en el servicio al Señor. Empezamos a relajarnos en nuestra vida, empezamos a irnos a tomar unas actitudes displicentes y quizás, como lo dice Jesús en Mateo 24:25, empezamos a descuidar la obra del Señor. Y no puede ser así. Los
sabios y los entendidos le sirven fielmente al Señor, sin importar si esa venida del Señor es hoy, es mañana, dentro de 50 años, dentro de 100 años. No sabemos, realmente no sabemos cuánto tiempo falte, pero seguimos diciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que está inminente, que el Señor en cualquier momento aparecerá. De nuestra parte, entonces, tenemos que tener un servicio fiel al Señor. Es lo que el Señor Jesús le dice a los que estaban allí escuchándolo cuando explica la profecía de Daniel 12:3. Eran las características que tenían que tener esos personajes o esas personas que estaban escuchando y que tenían que ser entendidos. Conocer los tiempos, discernir los tiempos y los momentos en que se vivían, no dejarse engañar de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas y ser fieles o servir fieles al Señor. Para esos entendidos es que es la promesa. Para esos sabios es que es la promesa. Para aquellos que han sabido entender, para aquellos que por medio del conocimiento de la palabra han podido comprender la realidad de los tiempos en que vivimos. La segunda parte de la promesa entonces está para los que enseñan la justicia. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud también brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿quiénes son estos que enseñan la justicia? Esa está más fácil. Primero, justicia significa lo que es justo o lo que es conforme al carácter de Dios, o lo que hace referencia al pacto de Dios con su pueblo, expresado en guardarlo. Entonces, todos aquellos que enseñan básicamente la palabra de Dios, todos aquellos que muestran el camino de Dios a los que no lo conocen, aquellos que muestran el carácter de Dios, todos aquellos que muestran el pacto de Dios con su pueblo, son esos de los que habla el versículo 3, los que enseñan la justicia. Básicamente son todos aquellos maestros de la palabra, y en modo general todos los cristianos, todos los creyentes que tenemos la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio, que es la ley de Dios, que es el mensaje del Señor, que es el pacto del Señor con su pueblo. Todos aquellos que lo hacen, y de manera general cada creyente que comparte, cada creyente que muestra el Evangelio, que muestra la verdad, que muestra la justicia. Y esa palabra es interesante en el contexto y interesante para nosotros hoy. Todos aquellos entonces que predican la palabra, todos aquellos que hablan del Evangelio, los que consiguen por la verdad del Evangelio que muchos vuelvan al camino de justicia. Cuando usted comparte el Evangelio, no simplemente está cumpliendo con un mandamiento, no solamente está calmando su conciencia, está haciendo que muchas personas al enderezar su vida, al enderezar sus caminos, al someterse a la voluntad del Señor, entonces empiecen a caminar justamente. Esa es la labor, entonces, esa es la promesa que hay para aquellos que cumplen o que hacen este trabajo de enseñar justicia a la multitud. Existe un galardón que reciben los maestros de la palabra, los que difunden y exponen la verdad del Evangelio, los que consiguen por la verdad del Evangelio que muchos vuelvan al camino de justicia. Aunque menospreciados por sus compatriotas, y eso está en Daniel 11:33, dice que muchos de los sabios del pueblo iban a caer a espada, hablando de Daniel, de la profecía de Daniel, pero aún así seguían enseñando al pueblo. Estos hombres tienen que vivir de la esperanza final. Su labor será reconocida por Dios y su ejemplo brillará eternamente. La misión de todo cristiano es entregar la palabra de Dios en medio de un mundo lleno de tinieblas. La labor nuestra, y creo que lo hemos hablado varias veces con el pastor
lo ha enseñado varias veces y en las clases. La labor nuestra es traer esa luz en medio de la oscuridad, es ser esa luz en medio de la oscuridad, es compartir de su palabra en medio de la oscuridad. Ahora, la recompensa, pues la recompensa vendrá en el cielo, porque seguramente aquí no la tendremos, seguramente aquí no la habrá. Es más, como en el caso de de Daniel, algunos incluso morirán cumpliendo su labor. El hermano Hernando ahorita hablaba de la ventana 1040 y la verdad es que son un lugar donde predicar el evangelio es muy difícil, donde compartir el evangelio es un asunto muy riesgoso, tanto que muchos allí están perdiendo la vida por causa de la fe en Cristo, por causa de compartir el evangelio. Y ellos quizás mueren sin recibir una recompensa, quizás mueren sin que nadie sepa qué hicieron, pero la promesa bíblica es que el Señor sí sabe, que el Señor sí conoce de ellos y que el Señor se encargará de recompensarles. Algo interesante de esto es que dice que los que enseñan la justicia a la multitud. Y hace un momento entonces decía que justicia tiene que ver con lo que es correcto o tiene que ver con el carácter justo de Dios y con lo que Él ha expresado en sus mandamientos. Pero también tiene que ver con la otra cara de la justicia, es la justicia más humana, ¿cierto? La justicia social que llaman algunos. Y es un aspecto que se ha descuidado. Ahorita en las papelitos de peticiones de oración, algunos se mencionaban, ¿cierto? Los que trabajan por las mujeres esclavas sexuales, las que trabajan por los niños en prostitución, los que trabajan por los niños, por las mujeres que son traficadas, y creo que en los otros grupos habían otro tipo de peticiones de este tipo. Para algunos eso no suena muy espiritual, ¿cierto? Para algunos un ministerio que se dedica a sacar niñas y niños de burdeles o de espacios de prostitución, eso no suena muy espiritual. Para algunos estar en medio de un contexto como es PARE, en medio de un contexto de travestis y de droga y de prostitución, haciendo un trabajo allí social, dándoles alimento, dándoles comida, dándoles estudio, no suena muy espiritual. Pero la verdad es que el evangelio, la verdad es que la palabra de Dios transforma integralmente. Y la justicia de Dios es justicia en el sentido de que caminamos rectamente con Él, pero es justicia en el sentido de que todos también recibimos, podamos recibir esos derechos, esa igualdad, podamos recibir esa atención básica. Por eso debemos rogar al Señor para que nos permita ser esos que enseñamos el reino de Dios y su justicia. Está en Mateo, ¿cierto? El reino de Dios y su justicia. Por lo general nos quedamos con la primera parte, el reino de Dios, y predicamos del reino de Dios y el evangelio de Dios. Pero la justicia, algo muy paradójico que escuché estos días y que es una realidad, es que las encuestas dicen que Brasil y Colombia son los países en Sudamérica con mayor crecimiento del evangelio, que las tasas de crecimiento son impresionantes, las iglesias crecen mucho, y Brasil pues con mucho más fuerza. Colombia va ahí en segundo lugar, pero son los países en Sudamérica que más crecimiento del evangelio tiene. Pero la otra realidad es que Brasil y Colombia son los países más injustos, más corruptos, más inequitativos en la parte social, donde más la brecha social entre ricos y pobres es más extensa. Entonces como que no cuadran las dos verdades, ¿cierto? Por un lado el evangelio está creciendo, las iglesias están creciendo, pero por otro lado no disminuye la corrupción, no disminuye la violencia, no disminuye todo el maltrato hacia los menores y hacia los que están desplazados. Entonces uno no sabe ahí como qué pasó. O el evangelio que estamos compartiendo no es verdad, no es verdad que puede cambiar la vida y la sociedad, no es verdad que puede transformar nuestras vidas y la vida de las personas que están a nuestro alrededor, o el evangelio que se está predicando no es realmente el evangelio bíblico. Por eso tenemos que ser sabios y entendidos. ¿Qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor?
¿Qué tanto de lo que estamos viendo como evangelio es realmente evangelio? ¿Qué tanto de lo que estamos viendo como líderes evangélicos realmente son líderes evangélicos? Por eso lo que es importante el texto para hoy, ser entendidos. A medida que se acerca el final de los tiempos, se volverá más difícil y se requiere mayor coraje, paciencia y constancia. Estos tiempos serán engañosos y difíciles. Poder elegir el lado y el líder correcto es la vida o la muerte. Si usted está del lado correcto, pues aleluya, gloria a Dios. Pero como ese lado no es fácil de escoger, como ese líder no es fácil de escoger, porque el panorama es bien confuso, es un asunto de vida o muerte. Y si no, que lo diga aquellos que siguiendo a un líder fueron y se envenenaron porque ese líder les dijo. Les costó la vida creer en un líder, en un falso maestro. Y como decía hace un momento, el peligro es que son maestros. El peligro no es que sean falsos, el peligro es que son maestros, son hábiles para engañar y para enseñar. Por eso entonces este texto de Daniel es un texto, una promesa especial, pero no es una promesa fácil. No es una promesa de esas que queremos resaltar, de esas que queremos tener ahí en nuestro marquito, en un cuadrito, porque para ser entendido entonces tenemos que contar con la ayuda del Señor, contar con la sabiduría de Dios, contar con la bendición del Señor, pero también tendremos que ejercitarnos constantemente en eso, porque el engaño está cerca. Y también tenemos que enseñar la justicia, enseñar el camino, enseñar el evangelio, aunque eso nos cueste la vida, aunque eso nos tome sufrimiento, aunque eso nos tome rechazo. La promesa es muy linda, excelente, es maravillosa. Resplandecer, ser como las estrellas a perpetua eternidad. La recompensa es muy especial, pero lo que tenemos que hacer acá, mientras tanto, mientras llegue ese momento de esplendor y de recompensa, es fuerte. Es ser sabios, ser entendidos, estar atentos, estar sirviéndole al Señor fielmente, estar compartiendo el evangelio, estar mostrando el camino de justicia, estar mostrando la verdad en medio de la oscuridad. No es fácil, no va a ser fácil, incluso para algunos costará la vida.